La Misión Cristiana Bautista, Jesús Esperanza y Vida les agradece que nos estén acompañando una vez más a un culto que Dios ha puesto en nuestros corazones darles a ustedes. Antes de comenzar, le invito a que entonemos el himno 421. Se llama Yo te sirvo. Entonémoslo poniéndole mucha atención a las letras, ya que están relacionadas con el mensaje del día de hoy. ¡Adelante! Yo te sirvo porque te amo, tú me has dado vida a mí. No era nada y me buscaste, tú me has dado vida a mí. Vidas hechas pedazos te llevaron al Calvario, tanto en tu amor será mi anhelo, tú me has dado vida a mí. Yo te sirvo porque te amo, tú me has dado vida a mí. No era nada y me buscaste, tú me has dado vida a mí. Vidas hechas pedazos te llevaron al Calvario, tanto en tu amor será mi anhelo, tú me has dado vida a mí. Continuamos leyendo la palabra de Dios, es decir, la Biblia. El día de hoy la abriremos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 5. La letra le aparecerá en pantalla y después tendremos el mensaje que Dios nos ha dado por medio de nuestro hermano pastor. En este momento le recomendamos que vaya a un lugar que esté apartado de cualquier tipo de distracciones y si le es posible tener un bloc de notas y algo para que pueda anotar lo que Dios le vaya señalando el día de hoy. Le deseo que aprenda mucho. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bienvenidos sean todos ustedes, nos da gusto verlos otra vez aquí en nuestro canal Jesús, Esperanza y Vida, la Misión Bautista de Aguascalientes. Y hoy es 5 de septiembre del año 2021, estamos ya en el mes patrio. Aquí en México celebramos nuestra independencia nacional. Así que pues felicidades a todos los compatriotas, ya estamos en septiembre. Si usted nos visita de otro país, pues quizá tenga problemas similares al nuestro. Aquí hemos visto la siguiente tendencia. No hay la cultura de obedecer a la autoridad, de someterse a lo que éstas digan. Porque de hecho sí existen leyes, reglas, políticas, reglamentos, pero muchas veces la gente no quiere respetarlos. Comenzando con cosas sencillas, como no querer respetar los reglamentos de tránsito. Se pasan los semáforos en rojo o en amarillo, no respetan los señalamientos de alto que hay en las esquinas, ni los señalamientos de velocidad máxima en una avenida, y a veces hasta se circula en sentido contrario.
Pero esto no solamente es que infraccionen una regla de vialidad, sino que hay un grave peligro al no cumplirlas. Por ejemplo, puede ocasionar graves accidentes de tránsito, desde alguno muy leve, que nada más la defensa choque con otro vehículo, hasta poder incluso causar la muerte a algún peatón o a otro conductor de otro vehículo. Y luego, ¿qué pasa cuando estos conductores que no cumplen con la ley son infraccionados por un policía, por un agente de tránsito? Pues muchas veces también se busca sobornar a la gente para que no se le cobre la multa, que a veces son costosas. Entonces ahí tampoco se quiere cumplir la ley. Pues si ya infringiste una ley, bueno, pues a pagar lo que se debe pagar. Y pues también ahí a veces algunos de estos agentes pues tampoco se someten a la autoridad y aceptan el soborno, tristemente. Esto pues es lo que nosotros vemos o podemos ver en nuestra vida diaria, pero en todos los ámbitos y todos los niveles hay esa falta de obediencia a la autoridad. En muchos ámbitos de nuestra sociedad, de nuestro gobierno o de las empresas. Si aunamos a esto que tampoco se conoce ni se respeta la autoridad de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios en cuanto a temas de ética y de moral, pues terminamos con un desastre, ¿verdad? Con una sociedad en la que hay asaltos, robos, secuestros y todo tipo de abusos. Hay gente inocente que es víctima de todo esto y que la vemos en las noticias, en los periódicos. Incluso muchas personas ya viven en la paranoia, pensando que ya no saben ni en quién confiar o a dónde voltear, porque piensan que les van a hacer algún daño. Ya hasta las autoridades, a veces las dependencias, tienen miedo a que uno les haga fraude y por lo tanto uno como ciudadano tiene que cumplir con muchos trámites engorrosos para comprobar que no les vamos a defraudar. Así que creo que es muy prudente que hoy hablemos, en este mes de la patria, en base a la Biblia, acerca de la importancia de la autoridad y de sujetarse a la autoridad. En primer lugar, ¿de dónde parte la autoridad? La autoridad, dice la Biblia, que viene de parte de Dios. Él es nuestra autoridad máxima. Y de Él proceden todas las demás autoridades. Cuando tienes a Dios como tu autoridad máxima, es fácil obedecer a las demás figuras de autoridad que vienen debajo de Él. Si además, desde pequeño, te han enseñado a obedecer las autoridades, si desde el principio, por ejemplo, te sometes a tus padres que son tu autoridad en la casa, pues no va a haber tantos problemas en la vida futura. Sin embargo, hay personas que tienen problemas con la autoridad. ¿A qué me refiero? Es cuestión que cualquier autoridad les pida algo para que haya una resistencia muy grande a cumplir esto que les están pidiendo. No porque la orden sea difícil o muy injusta, sino simplemente por venir de una autoridad, ya en la mente de esa persona dice, no, yo no quiero obedecer porque me lo están exigiendo, me lo están pidiendo o me están dando una orden. Ya sea su jefe, su mamá o papá o su maestro, en cuanto les pide algo, pues hay una rebeldía, ¿verdad?, de no querer hacer las cosas. Por ejemplo, hay alumnos en la escuela a los que su maestro les dice, tomen nota de esto que estoy explicando, y esos estudiantes que no quieren obedecer no lo hacen simplemente, por mucho que se les diga o se les invite a hacerlo. Desgraciadamente, también esa rebeldía se presenta muchas veces contra Dios. En el texto
bíblico de Tito 3:3 comienza con esta frase: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes y extraviados. Aquí Pablo se está refiriendo a personas que en este momento ya eran cristianas, pero que antes no lo eran. Antes habían estado lejos de Dios. Entonces, la primera autoridad es Dios y luego las demás autoridades. Entonces, es bien importante que desde el hogar enseñemos a nuestros hijos a que hay autoridad y que tenemos que respetarlas y obedecerlas. Y que por encima de todo ellos tienen que obedecer a Dios. Pero también, obviamente, hay más autoridades. Conforme van creciendo los niños, encuentran la autoridad de sus padres, la autoridad de su maestro de la escuela, la autoridad del gobierno, de sus instituciones a diferentes niveles. Si van en la calle, por ejemplo, está la autoridad de los policías. Y los niños deben aprender a tratar con respeto a esas autoridades. No con desdén, o con burla, o con groserías, sino con una buena actitud cívica. Ahora, ¿quién estableció a todas esas autoridades que tenemos? La Biblia nos dice en Romanos 3:1 que fue Dios quien lo hizo. Yo le invito a que lo lea conmigo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y se han puesto, también dice la palabra, para nuestro bien. Dice nuestro texto base que para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Así es que si en su comunidad o si en su país no están viviendo quieta y reposadamente, pues ahí hay algo malo que se está realizando. O bien la mayoría de la gente no se está sometiendo a la autoridad de Dios o a las otras autoridades que Él puso. También a veces es porque el pueblo de Dios no está orando lo suficiente por esas autoridades. Enseguida lo vamos a leer. Como acabamos de reafirmar en agosto, mes de la Biblia, es importante, como siempre, acudir a la Biblia antes que a cualquier cosa, ¿verdad? Yo le invito a que lea su Biblia y ahí encontrará las respuestas a muchas de las preguntas que quizás usted ahora tenga. En Romanos 3:1 nos dice que debemos respetar a nuestra autoridad, pero también Pablo lo reafirma en otro versículo. Es Tito 3:1, que dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Aquí Pablo introduce otra palabra, que obedezcan. Antes solamente había dicho que se sometieran, pero además aquí está reafirmando que necesitamos obediencia. Recordemos que en estos tiempos que hablaba o que escribía Pablo, las autoridades no eran exactamente un ejemplo de un gobierno humanitario o pacífico. Los romanos eran un imperio implacable que conquistaban cuanto territorio podían para engrandecer sus propiedades, su territorio y su riqueza. Aún así, la palabra de Dios les decía a estas personas que vivían en Roma, a estos creyentes en Cristo, sométanse a toda autoridad. Veamos lo importante entonces que es el someternos. En segundo lugar, vemos que la Biblia nos enseña a que debemos orar por esas autoridades. Y esto es donde nos falla muchas veces a los creyentes. No solo vamos a dejar que las autoridades hagan lo que quieran, hagan y deshagan, ¿verdad? Como decimos, sino que recordemos que tenemos una puerta abierta con Dios de comunicación con la que nosotros podemos pedirle.
Entonces, no creas que no puedes hacer nada y darse por vencido, decir, bueno, pues así es el gobierno, ni modo, así se va a quedar. Uno puede también orar por ellos, orar para que Dios les dé sabiduría, para que Dios les guíe a toda verdad. Incluso orar por la salvación del alma de estas personas que están en eminencia, ¿verdad? Que están en autoridad. Puede orar pidiendo a Dios para que obre poderosamente en la mente de esos gobernantes y sus leyes que sean justas. O bien que no haya corrupción y que no hagan injusticia con los más débiles o los más pobres. Podemos entonces orar por las autoridades cuando vemos que no están haciendo su labor correctamente, pero también, aun si le están haciendo bien, debemos orar por ellos para que sigan haciéndolo bien. Nuestro texto en 1 Timoteo 2, del 1 al 2, dice: exhorto, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Veamos cómo la palabra de Dios nos indica que hay muchas cosas que debemos hacer y podemos hacer por nuestras autoridades. Vamos a ver otro punto que también la Biblia nos habla acerca de nuestra acción o nuestra postura ante las autoridades. Como creyentes debemos participar en las actividades y responsabilidades cívicas de todo ciudadano. Por ejemplo, ir a votar. Usted debe de orar a Dios y pedirle: Señor, muéstrame qué persona puede ser mejor, qué persona tiene mejores ideas o mejores propuestas o posturas ante las cosas necesarias en nuestra sociedad. Podemos hablar o escribir oficios o peticiones a los gobernantes también. Eso no es pecado, es parte de nuestros derechos como ciudadanos. Algunas personas dicen que no deberíamos involucrarnos en ninguna actividad que tenga que ver con la política o con la vida cívica. Hay hasta grupos religiosos en los que a sus miembros se les prohíbe participar en actividades cívicas como saludar a la bandera, cantar el himno nacional o participar en el servicio militar. Pero en la Biblia no nos habla sobre esto jamás. Al contrario, todo lo que vemos en las Escrituras es que aquellos hombres y mujeres de Dios de aquellos tiempos que nos narra la Escritura siempre obedecían, se sometían y participaban en las cosas que el gobierno les pedía. Por ejemplo, podemos ver que José y María obedecieron al mandato de Augusto César de ir a empadronarse a Belén, precisamente donde nació Jesús, aun cuando María estaba ya en los últimos días de su embarazo. Veamos cómo ellos fueron obedientes y participaron en lo que el gobierno les dijo. Jesús, por ejemplo, pagó el impuesto para entrar al templo en aquel tiempo de los judíos, y lo podemos leer en Mateo 17, del 24 al 27. Cuando a Jesús se le puso una trampa y le preguntaron: oye, Jesús, maestro, ¿debemos pagar los impuestos al César? Entonces él, ¿qué hizo? Les dijo: denme una moneda con la que pagan los impuestos. Y ellos le mostraron una moneda que tenía ahí la inscripción y el rostro, ¿verdad?, del César. Entonces dijo: ¿de quién es esta inscripción? ¿De quién es este nombre que viene aquí? Y todos respondieron: del César. Entonces Jesús respondió: dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí nos está dando una lección el Señor de que las cosas materiales se deben cumplir con las autoridades materiales, pero también las cosas espirituales
y morales. Debemos cumplirlas. Por ejemplo, los mandamientos de Dios, debemos cumplirlos con Dios. ¿Qué les parece? Estas son las enseñanzas de la Biblia referentes a nuestras autoridades. 1, debemos someternos a ellos, obedecerles. Número 2, necesitamos también orar por nuestros gobernantes. Dice que por los reyes, por los que están en eminencia. Y también, por último, tenemos que participar en esas actividades que como ciudadanos nos corresponden. Si hacemos esto, estamos obedeciendo a Dios y haciendo su voluntad, pues Dios nos va a bendecir. Le invito a que oremos para terminar esta predicación. Bendito Padre Celestial, oramos delante de ti, suplicándote, Señor, que en todo momento sigamos tu sabiduría, que tú nos revelas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto siempre. Y, Padre, pues hemos aprendido que tú pusiste las autoridades, tú las estableces, así que tenemos que someternos tanto a ti como a ellos. Ayúdanos, Señor, a realizar las cosas correctamente, a obedecer tu palabra y a obedecer también lo que nos pidan estas autoridades terrenales y humanas, para así vivir quieta y reposadamente aquí en la tierra y tener buen testimonio ante las personas que nos están observando. Gracias, mi Dios. Yo te ruego que si hay alguna persona en estos momentos que nos está viendo ahí por el YouTube, que tú bendigas su vida, Señor. Si tiene problemas, ayúdale a resolverlos. Muéstrale, Señor, tu voluntad y tu palabra. Si alguien está enfermo, Señor, te pedimos sanidad. Si alguien está en algún problema, tribulación muy fuerte, te rogamos que tú, Señor, le ayudes y le bendigas. Y en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.